Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a resolver ahora, como les decía, son algunos problemas de sólidos de revolución. El objetivo es, como mencioné hace un momentito, ¿qué método me conviene? Eso es lo más importante, jóvenes. Dadas las características del problema, lo importante es decidir cómo le entro. ¿Ok? Entonces yo puedo decidir si puedo por disco. Tengo tres métodos al menos. El método de discos, el método de los casquetes cilíndricos, que fue el último, y el método de las rondanas o arandelas, no sé cómo, rondanas, vamos a decirle rondanas. ¿Sale? Entonces recuerden bajo qué características se puede usar uno u otro. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este que está aquí primero. Esta es una pequeña variación de todos los que hemos hecho también, porque aquí, si ustedes se fijan, lean con cuidado, este sólido ya no va a girar alrededor de un eje, sino queremos que gire alrededor de dos rectas horizontales. Ojo, no a la vez, ¿ok? Primero una y después la otra. No vayan a pensar, ¿cómo va a girar alrededor de dos rectas horizontales? No, 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 calma. Primero con una recta, después con otra recta. Ahí lo que tienen prácticamente es una parábola, es decir, una parábola vertical que tiene 5 unidades para arriba. Entonces tengo que analizar primero cómo quedaría el sólido, ¿sale? Entonces, lo primero, jóvenes, recuerden que lo más importante en estos casos es visualizar. Hay que visualizar la situación, ¿sale? Entonces, el ejercicio lo que dice es calcular el volumen de ese sólido cuando hacemos girar la región bajo la gráfica de x al cuadrado más 5 entre menos 1 y 1. Entonces vamos a dibujar esa sección, ¿sale? Entonces, pues lo primero, vamos a visualizar nuestra región a hacer girar o a hacer girar alrededor de uno, bueno, de lo que nos están diciendo aquí, ¿no? Aquí está X, vamos a poner aquí la imagen de X, la F de X o la Y, como ustedes quieran. Y tenemos x cuadrada más 5, entonces, a ver, vamos a hacer, bueno, sí, vamos a hacerlo de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la parábola es, es vertical, perdón, y está 5 unidades hacia arriba. Entonces, aun cuando no me queda mucho espacio, vamos a dibujarla lo mejor que podamos. Ahí está. ¿Sale? Me salió un poquito fea. A ver, déjenme ver si la puedo dibujar más bonita. Listo, ahora sí. Entonces, esta es y igual a x al cuadrado más 5. ¿Vale? Entonces está súper sencilla la región que quieren que gire. Otra cosa importante es que la región tiene que estar de menos 1 a 1. Esa es la sección de esta parábola, debajo de esta parábola que va a girar. Entonces, menos 1, voy a hacer otra escala aquí, voy a hacer una menos 1 aquí y aquí voy a poner al 1, ¿sale? Entonces, menos 1 y 1 serían rectas verticales, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y pues obviamente se van a estar cortando aquí, ¿no? Entonces, aquí tendríamos los cortes con esa región. Por lo tanto, jóvenes, la región que estaríamos girando sería esta que tengo aquí, debajo de la curva. Muy importante, jóvenes, no va a girar alrededor del eje, ¿sale? Va a girar alrededor de dos rectas. Primero con respecto a una y posteriormente con respecto a la otra recta. Voy a hacer el primer caso y vamos a plantear el segundo, ¿sale? Para ver que ustedes cómo lo van resolviendo. Entonces, y igual a 2 es una recta horizontal, entonces estaría más o menos por acá. Aquí está y igual a 2. Esta es la recta de giro. Este es mi eje de revolución, por decirlo de esta manera. Vamos a hacerlo más bonito. Ahí está. Esto es donde va a girar esta sección. Ahora, jóvenes, ¿qué quiere decir esto? Pues que prácticamente esto no podría considerarlo dentro del sólido, porque no va a girar. Entonces, déjenme borrar esta parte que está acá. Esta voy a borrarlo. Y eso que acabo de seleccionar, o lo que quedó, mejor dicho, seleccionado, ahora sí, esto es lo que va a girar. ¿Sale? Entonces, el sólido, ¿cómo se vería? Vamos a ver si puedo dibujarlo bonito. Vamos a ver, vamos a hacer un color así. Entonces, cuando gire esta cosa, obviamente lo que va a girar, jóvenes, va a ser todo esto de aquí abajo. Esto es lo que me importa, que gire. Esto. Esto es el sólido al final de cuentas. Y eso va a girar. Y entonces me quedaría más o menos algo así. A ver. Entonces va a quedar como un disco, ¿no? O sea, como un ring. Así.
Obviamente va a ser simétrico. Vamos a hacerlo así más o menos. Ahí está. Y pues obviamente aquí tendría como que... Ups, perdón, me equivoqué acá. Tendría que ser más cortito, algo así, ¿no? Más o menos. Ajá, sí. Entonces, pues ahí ya tendríamos, esta es mi recta de giro, no lo olviden. Esta es la recta de giro que tengo aquí. Y lo importante es que el sólido más o menos se vería algo como esto. Así vamos a ver si lo puedo dibujar. Acá un poquitito más en corto, así. Algo así. Y aquí está el eje de revolución de este sólido. ¿Sale? Entonces, pues obviamente, chicos, es como un banquito, si lo vemos así ya acostado, pero si lo vemos ahí como vertical, pues ya sería como un banquito. Y pues obviamente es sólido todo, o sea, está relleno, ¿ok? Entonces, pues aquí uno empieza como a decidir, bueno, ¿qué método me conviene? Aquí obviamente, jóvenes, pues está muy sencillo la cosa. Lo que me conviene es el método de los discos, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tengo una región que gire. Mejor dicho, una región entre curvas para usar rondanas, perdón. Arandelas o rondanas, creo que sí se llama. Rondanas, vamos a decir, la dona. No. Ahora, no tengo ningún problema con el hecho de que la recta de giro esté causándome alguna diferencia, por ejemplo, entre restar la misma curva a ella misma para utilizar, por ejemplo, el método de el método de los casquetes cilíndricos, que es principalmente lo que resuelve el método de los casquetes cilíndricos, el hecho de no poder restar a una misma curva a ella misma, ¿sale? Y pues aquí pues es prácticamente a gritos método de discos. El detalle, jóvenes, es que no es la región alrededor del eje de las Y, perdón, alrededor del eje de las X. Estoy girando alrededor de una recta. Pero ¿qué creen? Es la misma idea. Lo importante siempre, 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 siempre va a ser la toma del elemento diferencial. ¿Sale? Porque eso esencialmente es lo que me va a permitir analizar la situación. Entonces, si yo ya decidí que va a ser un disco o el método de discos, ya me pudo haber dado un quemón, entonces voy a dibujar un elemento diferencial de este disco. ¿Sale? Ahí está mi elemento diferencial. Obviamente, como va a girar así, pues voy a girar un rectángulo para formar ese disco, ¿sale? Y el rectángulo que voy a girar va a tener su base dx, y es lo importante, como va a ser dx, porque aun cuando no sea la recta de giro el eje, su base es horizontal y estaríamos entendiéndola en términos de dx, ¿sale? Bien importante, vean cuántas cosas he estado como diciendo, ¿no? Entonces, para formar este disco, voy a dibujarlo bien bonito, voy a dibujar el disco infinitesimal, ahí está, este es mi disco infinitesimal, aquí está. Mencioné su base o la altura de ese cilindro, es el método de discos, el método de cilindros va a ser de X. Ahora, recuerden, ¿qué tuvo que haber girado para obtener ese disco? Tuvo que haber girado un rectángulo. ¿Dónde estaría ubicado ese rectángulo? Lo importante del rectángulo es que el rectángulo no va a venir así. No va a venir en su base en el eje de las X. Porque si eso sucediera, todo esto estaría girando, todo esto. Este sería la recta de giro. No es así. Fíjense que lo que está girando para formar este pequeño cilindro, giró nada más este pedazo. Este fue el pedazo que giró. ¿Sale? Entonces, recuerden, lo importante es, si este cilindro se generó posterior a que un rectángulo giró, necesito obtener las dimensiones de ese rectángulo. Es claro, chicos, fíjense, es bien importante que el rectángulo de giro es perpendicular al eje de las Y. Eso sí, es bien importante. No tiene su base sobre el eje, pero no es lo importante. Está girando así. ¿Sale?
no está girando así. Entonces, automáticamente su base tendría que ser infinitesimal, un dx. Ahora, lo importante es la altura de ese rectángulo, porque la altura de ese rectángulo, al final del día, me va a dar el radio de esta circunferencia y que me va a permitir calcular el área de la circunferencia por la altura para construir el volumen. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Cuánto mide ese radio? Es decir, ¿cuánto mide la altura de ese rectángulo? Muy importante, chicos, ¿qué está girando? Este rectángulo se formó debajo de la parábola, pero debajo de la parábola y arriba de y igual a 2. ¿Sale? Es decir, estoy considerando nada más este pedazo. Esa es la parte muy importante y es la parte de la geometría esencial. Entonces, fíjense, una cosa sumamente importante. Cualquier punto que yo dé sobre la parábola va a tener, o es mejor dicho, una imagen de haber evaluado algún valor X aquí, en el eje, ¿sale? Entonces, todo este rectángulo es al final del día, toda esta longitud, que sería f de x, fíjense que es bien importante, pero le tengo que restar este pedacito, ¿sale? Y ese pedacito, ¿cuánto mide? O sea, pura geometría, jóvenes, fíjense en la geometría. Quiero este pedazo, pero este pedazo es igual a todo esto menos esto. Por lo tanto, esto es f de x, porque es la imagen bajo esta parábola, que voy utilizando, y esta longitud siempre es fija, siempre mide 2, porque es a partir de la recta, y igual a 2. Por lo tanto, jóvenes, este rectángulo tiene longitud, o mejor dicho, tiene altura f de x menos 2. Pura geometría, jóvenes. Por eso es bien importante que ustedes visualicen la situación. Porque si no visualizan, ustedes no van a tener la capacidad de decidir si le resto un pedazo o le sumo un pedazo. Porque puede suceder eso también. Tengo que obtener, y esa es la parte importante que tienen ustedes como que de construir. A ver, el sólido lo voy a pensar como rebanadas de discos, es decir, de cilindros. Saco un cilindro con características diferenciales, es decir, con cantidades infinitamente pequeñas, un disco diferencial, lo saco de donde lo estoy trabajando, que está formado o que está formando este sólido completo, obtengo uno y reflexiono. ¿Cómo formé este cilindro? Bueno, lo formé a partir de hacer que girara un rectángulo. Entonces, fíjense cómo es bien importante. Empecé en el sólido. El sólido me permitió obtener un elemento diferencial. Este elemento diferencial, ¿cómo lo formé? A partir de girar un rectángulo diferencial. Y entonces, ahora sí, me voy construyendo las medidas del rectángulo. ¿Qué es lo que giró? Es esencialmente lo que giró. Por lo tanto, es como la mínima, es como la unidad mínima para girar el rectángulo. Entonces, el rectángulo tiene base de x porque su base es perpendicular. Bueno, no necesariamente, no está sobre el eje, pero sí es perpendicular al eje. ¿Sale? Su giro al eje de las x, por lo tanto tiene base de x. Y su altura es una cuestión geométrica puramente. Todo esto, nunca pierdan de vista que cuando yo doy un valor x, la altura o el punto sobre la curva, cualquiera que ésta sea, es su imagen, pero necesito restarle este pedacito. Porque no estoy considerando todo el rectángulo, sino solamente este cachito de aquí adentro. Ahora, fui a decir muy diferente que me pidieran este pedacito. Tendría que ser otra cosa. ¿Sale? Entonces, solamente tengo que cuidar esa parte. Pero jóvenes, al final de cuentas, yo ya tengo el radio que va a ser f de x menos 2. Tengo su base, por lo tanto, pues ya puedo obtener el volumen diferencial. Entonces, el volumen diferencial, vamos a ver, volumen diferencial, vamos a ponerlo así, o el diferencial de volumen,
Entonces voy a tener el diferencial de volumen. Noten que al final del día, jóvenes, prácticamente estoy nuevamente deduciendo la fórmula, ¿sale? Entonces, una y otra vez deducir la fórmula. Y por eso no me gustan las fórmulas, porque a veces no te permiten ver, no te limitan de alguna manera. Entonces empiezas como a buscar qué fórmula me sirve. Y a veces la fórmula tú la debes de construir o uno la debe de construir, porque dependerá de lo que está pasando en la situación. Entonces, si nada más se quedan ustedes, la fórmula, método de discos, es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando vean un problema así, híjole, ¿y cuál es f de x? Entonces voy a poner directamente f de x, pero ¿qué creen? F de x no es este pedazo, es todo este pedazo. Entonces ya le metieron ruido, le metieron más volumen del que tiene. Es decir, en la misma fórmula tiene las condiciones bajo las cuales mediante las cuales debe de girar también el sólido. ¿Sale? Entonces yo siempre abogo por, fíjese en el elemento diferencial, es lo más importante. Por lo tanto, ya, todo esto que dije es para calcular el volumen de este cilindro que yo tengo acá, sería área de la base, que es una circunferencia, o sea, pi por radio al cuadrado, que sería f de x menos 2 al cuadrado por la altura, o por la altura, que sería dx. Mi dx no es opcional, si se dan cuenta, no es pedantería poner el dx, ponle dx nomás, no, es la longitud de la altura, entonces es importantísimo. Por lo tanto, chicos, mi diferencial de volumen sería igual a pi por f de x, que es x al cuadrado más 5, menos 2, ¿sí? Ajá, al cuadrado por dx. Mi diferencial de volumen, entonces, ahora, fíjense que aquí voy a hacer un poquito como de abuso de notación, porque si bien es cierto es f de x, debió haber sido un f de xy, ¿sale? Un xy, porque es un solo rectángulo el que estoy tomando, ¿sale? Estoy hablando de este valor xy. Está bien, está bien, está bien. Y de alguna manera estoy obteniendo el volumen iésimo de ese rectángulo. También vamos a manejarlo así para que no haya problemas y no se vayan a equivocar o quieran decir, pero es que puso una i aquí, no, 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 es lo mismo. Nada más lo hago por un tipo de practicidad. Entonces el volumen iésimo va a ser pi por x iésimo al cuadrado más 3, perdón. Todo esto al cuadrado por dx. Y ya, por lo tanto, chicos, para calcular el volumen, y recuerden, el volumen que yo quería calcular era entre menos 1 y 1. De manera que esos son mis límites de integración, ¿no? Desde menos 1 a 1, perdón, de menos 1 a 1. Ahí está. Entonces, esto implica sumar todos los iésimos diferenciales de volumen desde menos 1 a 1. ¿Vale? Friega voy a sumar y la integral me ayuda a sumar todo eso. Por lo tanto, esto va a ser la integral de menos 1 a 1, pero obviamente, como ya voy a estar calculando la integral y ya voy a sumar todos los iésimos, entonces ya puedo obviar la xy y trabajar simplemente con la x normalita. Por lo tanto, jóvenes, a ver, antes de concluir, pues este volumen desde menos 1 a 1, pues va a ser pi. Esta pi puede salir de la integral y voy a tener que resolver esta integral de aquí. Ya está. Es lo único que nos queda de resolver. Ahora, si ustedes tienen ahí a la mano algún programa abierto, no sé si ustedes tienen algún programa abierto para resolver esta integral. Estoy buscando mi calculadora. Aquí está. Aquí está. Es decir, acá pues, realmente pues, solamente necesito el valor, ¿no? O sea, realmente el ejercicio era en obtener ese volumen, en caracterizar el volumen diferencial, porque es lo que me va a permitir calcular el valor, ¿no? Y al final de cuentas lo único que yo quiero acá es un número. Entonces, voy a permitirme utilizar tecnología, para eso sirve también la tecnología, para resolver las cosas más rápido, y ahora no me interesa que ustedes estén, vamos a decirlo así, que puedan resolver esa integral. Sé que ya la saben resolver y la van a poder resolver sin problemas. Voy a elevar al cuadrado esta cosa de x de menos 1, a ver, déjenme ponerlo, de menos 1 a 1. Pero no le puse pi. A ver, espérenme, voy a ponerle pi. A ver, díganme si a ustedes les quedó lo mismo que a mí. A ver, ¿dónde está pi? Aquí está.
Entonces, me quedó esto, jóvenes. El resultado que me da mi calculadora es esto. Unidades cúbicas, porque es volumen. 112 quintos de pi. Unidades cúbicas. ¿Les quedó eso? Ahora, para resolver esa integral, pues está súper fácil, ¿no? Tienen que elevar al cuadrado ahí nada más el binomio ese y pues aventarse la integral, utilizar la regla de f de b menos f de a del teorema fundamental y listo. Pero bueno, mi objetivo no es que ustedes la integren, sino más bien como ver el resultado y por eso me permito resolverla así con tecnología, ¿sale? Y pues ahí lo que me permite también la tecnología, pues es esta parte de no me interesa la integral, la resolución de la integral como tal, sino más bien el resultado. No sé si tienen ¿les quedó eso? A mí me quedó eso. ¿Estamos bien? Sí, profe, a mí también me quedó eso. Perfecto, ya está. Si quieren hacerlo y comprobar la manita, adelante, pueden hacerlo. Lo importante, jóvenes, es que quiero que ustedes noten esto. ¿Cómo construyo el elemento diferencial? Y cómo ese elemento diferencial me va a llevar hacia entender el método que me va a permitir resolver más fácil el problema, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, uno es visualizar, identificar como para dónde y obtener el elemento diferencial. Aunque parezca que es como medio tardado el hecho de no usar fórmulas, créanme que lo importante aquí es que ustedes ya visualizaron lo que tienen. ¿Y por qué es importante esa? O sea, prácticamente estamos construyendo la fórmula una y otra vez, pero créanme que eso nunca se les va a olvidar. Y la fórmula se les va a olvidar. Pero si ustedes saben el truco de, a ver, tengo una región, giro, forma el sólido. Ok, pues voy a sacar un elemento diferencial. Ese es el punto del cálculo, jóvenes. Para entender el todo, me voy a fijar en una parte infinitamente pequeña. La extraigo, hagan de cuenta que saqué ese cilindro de todos esos cilindros que pude formar, lo saqué, lo coloqué y pregunto, ¿qué necesito para calcular el volumen de eso? El área de la base y su altura. La altura es de X, fácil. El área de la base necesito un radio, porque giró, es un disco. Muy bien. ¿Qué tuvo que haber girado para obtener ese cilindro? Un rectángulo. ¿De dónde voy a sacar el rectángulo? Ah, de la región que giró. Eso nunca se les va a olvidar. Créanme, créanme. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, jóvenes, para al menos vamos a plantearlo. Y lo importante va a ser ahora que esa misma región ya no va a girar alrededor de y igual a 2, sino va a girar alrededor de y igual a menos 3. Fíjense la característica principal de esto. Ahí la recta de giro estaba entre la parábola, pero fue positiva la recta de giro. Y aquí la recta de giro es negativa, entonces tiene que estar por abajo. Entonces, vamos a hacerlo velozmente. Vamos a dibujar otra vez, vamos a dibujar rápidamente. A ver, voy a dibujar nada más el planteamiento del problema. 1, 2, 3, 4, 5. Mi parábola estaría por acá. Esta es x al cuadrado más 5. Recuerden la parábola que giró. Ahí la voy a dibujar así. Ahora, mi recta de giro, o mi eje de giro, va a ser y igual a menos 3, 1, 2, 3, o sea, estaría por acá. Esta es mi eje de giro, y igual a menos 3. Ese es el sólido. Otra vez voy a estar considerando la región de menos 1 a 1, entonces voy a ponerlo acá con otra escala para que se alcance a ver. Entonces, fíjense que este es la nueva región, vamos a dibujarla a ver cómo queda, o sea, es de aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, pero no va a ser hasta acá, va a ser hasta acá el giro. Ahí está. Todo eso giró. Entonces tengo que formar algo como 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tratar de hacerlo como lo más simétrico que se pueda. Entonces, más o menos algo así. Entonces, todo el cilindro, híjole, todo el sólido que se formó es este. Es la misma figura, pero de la vez pasada, del inciso anterior, pero más larga. Y otra vez voy a tener, al final de cuentas, un sólido así. Así voy a tener un sólido, como un rim, como un asientito, como un banquito ahí que giro. Y lo importante es que mi recta de giro ahora es y igual a menos 3. Nuevamente, jóvenes, aquí pues no hay de otra que va a ser el método de discos otra vez. Es otra vez el método de discos.
método de discos. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo, es básicamente lo mismo. Entonces tengo acá mi eje de giro, ay, perdón, voy a dibujar mi volumen, a ver, vamos a dibujar perdón, el disco infinitesimal que voy a sacar de aquí está el disco infinitesimal, ahí está. Entonces vamos a dibujarlo más bonito, y ahorita vamos a sacar sus medidas, ¿vale? Entonces ahí tengo mi disco, esta es y igual a -3, necesito este radio, perdón, necesito este radio, y necesito que la altura, pues esta está fácil, pero es porque es de X, entonces no hay ningún problema. Para formar ese disco, nuevamente chicos, lo que yo tuve que hacer es hacer girar un rectángulo infinitesimal, que estaría así, en donde esta recta es y igual a -3, esta es y igual a -3, es mi eje de giro, ¿sale? Entonces, fácil, bien sencillo, perdón, mi base o la base de ese rectángulo es de X. Ahora, la altura es lo bueno. ¿De dónde viene ese rectángulo? Bueno, este rectángulo lo construiste como sobre el eje de giro, o sea, sobre esto lo construiste, sobre este pedacito. Entonces, cuando tomamos todo ese rectángulo que giró, es este. Es este el rectángulo que giró. Así. Es este rectángulo que giró. Vamos a ver cómo podemos obtener sus longitudes. Entonces necesito base y altura. La base está fácil porque giró perpendicular al eje de las X. Entonces ahí no hay ningún problema. Aquí está el eje de las X. Entonces, noten, cuando yo tomo algún valor XY de aquí, del eje de las X, y levanto mi rectángulo, este rectángulo que se va a formar, o sea, mejor dicho, perdón, a ver, vamos a ver, déjenme hacer algo antes. Ups, no. A ver, quiero borrar una cosa, pero creo que ya la regué. Vamos a ver si puedo borrar esta cosa. Ah, ya está. Ahora sí, ya lo borré. Mejor. A ver, ¿cómo formo este rectángulo? Mejor dicho, todo este rectángulo tiene que considerarse esta altura más este pedazo, ¿no? Para que me quede todo lo que me interesa del rectángulo, que sería su altura. Entonces, fíjense que no es como en el otro, bueno, es parecido al otro caso, pero aquí le tengo que agregar ese pedazo. Entonces, este pedazo está fácil porque es la imagen de XY, es f de XY. Tomo un valor de XY donde voy a construir el rectángulo y lo levanto. Entonces me va a quedar esta distancia, esta. Pero entonces, ¿esta cuánto vale? Esta de acá, que estoy tratando de sombrear más. Pues ese pedazo es constante. Fíjense que siempre se va a estar sumando a todas las imágenes de acá. No importa que la que usted tome aquí, este pedazo tiene que considerarlo acá para construir otro rectángulo, por ejemplo, ¿no? Y este pedazo siempre mide 3. 3 unidades, ojo. Estoy hablando de que el rectángulo tiene unidades positivas, ¿sale? Aquí quiero que ustedes noten algo muy importante, jóvenes. Si bien la recta es y igual a -3, ojo, cuando yo estoy hablando de distancias para construir el rectángulo, esta distancia es 3 unidades, no es -3. ¿Por qué es importante esto? Porque este rectángulo tiene dimensiones f de xy más 3. Y ahí es donde empiezan los problemas cuando uno se queda con fórmulas. Porque empiezan a decir, ¿es positivo o negativo? ¿Resto o sumo? Sí, Jair, adelante. Bueno, profe, es que yo lo vi como cambiarle el signo, porque el anterior era y igual a 2 y pues era Resta. restarle 2 y pues nada más es y igual a 2 positivo, pues le cambiamos el signo menos. Y aquí era Ajá, negativo, pues nada más lo cambiamos a positivo, ¿no? definitivamente. Pero ¿qué crees? Me ha tocado escuchar a personas a veces que si era positivo se sumaba o si era negativo se restaba. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, mi sugerencia, y si ustedes ven la teoría en los libros, puede ser que la teoría de los libros diga exactamente lo que Jair dice. De hecho, la teoría de los libros les va a decir que cuando gira alrededor de una recta, siempre tienen que restarle la recta, f de x, y no sé cómo escribirla, la constante, mejor dicho, la constante de la recta.
¿Por qué? Porque si es positiva, queda negativa, como dijo Yair. Y si esta A es negativa, pues va a quedar positiva, como bien dijo Yair. Pero con esas fórmulas, créanme que en muchas ocasiones a veces se les va perdiendo la onda de que si tenían que sumar o restar. Entonces, sugerencia es, da bien la fórmula, funciona y les va a servir. Pero nunca olviden lo importante de considerar la geometría del problema. La geometría es lo que los va a salvar, chicos. Eso los va a salvar. La geometría y la visualización de esta geometría les va a ayudar un chorro para no aprenderse cosas de más. Yo diría así. Pero sí, Jair, efectivamente lo que tú dijiste es una manera de verlo también. Si la recta es positiva, va a quedar negativa en la fórmula del volumen para calcular el área de la base, pero de ese cilindro, ¿no? Del disco. Pero si es negativa, la van a tener que cambiar el signo, la van a tener que sumar. Fíjense que de la forma en la cual se los estoy comentando aquí, geométricamente, es completamente natural que suceda eso. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Que por ser fórmula, a veces se esconde el hecho de por qué tienes que cambiarle el signo. ¿Por qué no simplemente se la sumas? Porque no te funcionaría. Ese es el punto. No te va a funcionar. Entonces tienes que cambiarle el signo. Y por eso le pone un menos de hecho. Porque tienes que cambiarle el signo. Pero regreso a lo mismo. Vean la geometría y no van a tener necesidad de saber si tengo que sumar o restar, cambiar el signo o no le cambio el signo. Viendo la geometría, automáticamente y de manera natural, van a darse cuenta de que tienen que sumar 3. Aunque sea -3, no importa, van a tener que cambiarle el signo, ¿ya? Entonces, bueno, jóvenes, ya para hacer más corto el cuento, ustedes fíjense que esta longitud, pues va a medir lo que mide f de xy más 3, por lo tanto el radio va a ser f de xy más 3. Por lo tanto, el diferencial del iésimo volumen va a ser pi por radio al cuadrado, o lo que sería lo mismo, f de xy más 3 al cuadrado por la altura, que sería dx. Nada más déjenme terminar, chicos. Entonces, el volumen de -1 a 1, pues obviamente va a ser la integral de -1 a 1 de este bicho, de f de x más 3. Ahora ya sumé todos los iésimos valores, por lo tanto ya puedo quitar ese xy, nada más como para entender esa parte. Y aquí voy a tener pi por la integral de -1 a 1 de x al cuadrado más 5 más 3, pues me va a quedar x cuadrado más 8, ¿no? Al cuadrado de x. Y pues como hace ratito vamos a ver cuánto nos queda, jóvenes. O sea, solamente me interesa el valor de esta integral. A ver, déjenme ver si puedo. A ver, integral. Nada más, rapidísimo, jóvenes. X al cuadrado más 8 al cuadrado. Voy a multiplicarlo todo esto por pi, es que se me olvide. Pi, aquí estás. Y de -1 a 1. Según mi calculadora, la respuesta son 2086 quinceavos de pi de unidades cúbicas. Ahí está. Listo, jóvenes. Ya está. Entonces, fíjense que lo más difícil de esto es el planteamiento. A veces sale. Entonces, bueno, este quedaría de esta manera, jóvenes. Resolvimos 2 ejercicios el día de hoy. Lo importante que ustedes quiero que ustedes noten es lo importante es la geometría del problema, jóvenes. No siempre las fórmulas ayudan en todo momento. ¿Pueden resolver muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿Son importantes? Claro que sí. ¿Tengo que aprendérmelas? No todas, probablemente. Más bien yo le iría siempre como a la geometría. Ver la geometría, dibujar el problema, entender, visualizar es esencial, jóvenes. Y entonces ir sacando pedacito a pedacito. Un cilindro, el sólido, lo secciono, lo rebano, saco uno y empiezo a pensar, ¿cómo obtuve este? Giró un rectángulo. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya para terminar, quiero que ustedes intenten este de aquí. ¿Sale? Y mañana lo vamos a resolver y vamos a continuar con estos ejercicios y problemitas que están allá. Se los dejo allá para que ustedes, no sé si pueden tomar una fotito o copiarlo, o va a estar en el video en un momentito más para que ustedes lo intenten en un momento de ocio que tengan. ¿Sale? Entonces, ahí lo que tengo es una región que gira entre curvas, pero lo importante es que va a girar alrededor del eje de las X y alrededor del eje de las Y. Y algunas personas consideran que los volúmenes tienen que ser lo mismo. Oye, pues no pasa nada, es la misma región que estoy girando. Y a veces no.
el volumen no va a quedar necesariamente igual. ¿Sale? Entonces, ahí se les queda a ustedes para que intenten. Vamos a continuar con esto el día de mañana. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y si no, aquí la dejamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que no. Muy bien, chicos. Entonces...